Muy buenas noches, mi nombre es Francesca Pérez. Estaré hablando sobre el Código Tributario, ley número 1192. Título 1 de las normas generales, procedimientos y sanciones tributarias. Estaré exponiendo un breve resumen sobre el artículo 1 hasta el artículo 25. Del capítulo 1, disposiciones generales, tenemos el primer artículo que nos dice que el presente título 1 establece las disposiciones generales aplicables a todos los tributos internos, nacionales y a las relaciones jurídicas emergentes de ellos. Del artículo 2, formas jurídicas, nos dice que las formas jurídicas acogidas por los contribuyentes no obligan a la administración tributaria, la cual podrá otorgar a las situaciones y actos ocurridos un valor dependiendo de lo sucedido, cuando de la ley tributaria surja que el hecho generador fue definido atendiendo a la realidad. Artículo 3. Vigencia de la ley tributaria en el tiempo, derecho supletorio. La ley tributaria que anula o suprime una anterior se aplicará a los hechos generadores que no sean perfeccionados a su fecha de entrada en vigor, ya que los mismos sugieren que el transcurso de un periodo de tiempo en el cual genere su finalización o término. Del capítulo 2, sujetos pasivos de la obligación tributaria, tenemos el artículo 4, definición y concepto. Sujeto pasivo de la obligación tributaria es quien, en vista de la ley, debe cumplirla en calidad de contribuyente o de responsable. Artículo 5. Contribuyente. Contribuyente es aquel con relación del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Del artículo 6, responsable. Responsable de la obligación tributaria es quien, sin tener el carácter de contribuyente, debe cumplir las obligaciones atribuidas a este por disposición expresa de este código, de la ley tributaria, del reglamento o de la norma de la administración tributaria. Artículo 7. Deberes y obligaciones de los contribuyentes y responsables. Esta nos dice que los contribuyentes y los responsables están obligados al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de los deberes formales establecidos en este código o en normas especiales. El artículo 8, agentes de retención o percepción, modificado por la ley número 495/06, son responsables directos en calidad de agentes de retención o de percepción las personas o entidades designadas por este código, por el reglamento o por las normas de la administración tributaria. Es por sus funciones o por su razón de actividad, oficio o profesión. Artículo 9. Prueba de la retención efectuada. Nos dice que los agentes de retención deberán entregar a los contribuyentes por la cuenta que paguen el impuesto una prueba de la retención efectuada en la forma que indique este código, los reglamentos o las normas de la administración tributaria. Artículo 10. Obligados a cumplir la obligación tributaria. Son obligados a cumplir al cumplimiento de la obligación tributaria todos los contribuyentes respecto a los cuales se verifique el hecho generador. Del artículo 11, responsables solidarios de su cumplimiento, son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes, los padres, tutores, curadores de los incapaces y en general los responsables legales. Los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas, entre otros. Artículo 12 del domicilio del obligado. Para los efectos tributarios, algunos de los cuales se consideran domicilio del obligado son el lugar de su residencia habitual,
el lugar donde se desarrolle en forma principal sus actividades. Del artículo 13, personas domiciliadas en el extranjero. Las personas domiciliadas en el extranjero, si tienen establecimiento permanente en el país, se regirán por las normas generales. En los demás casos tendrán el domicilio de su representante, o si no lo tienen, tendrán como domicilio el lugar donde ocurre el hecho generador de la obligación tributaria. Artículo 14. De domicilio de elección. Nos dice que los contribuyentes y responsables podrán fijar un domicilio de elección con la aprobación expresa de la Administración Tributaria. Del capítulo 3, modos de extinción de la obligación tributaria, tenemos el artículo 15, que nos dice que la obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: pago, compensación, confusión, prescripción y prescripción. Artículo 16 del pago. El pago es el cumplimiento de la prestación del atributo debido y debe ser realizado por los sujetos pasivos. Artículo 17. La Administración Tributaria podrá conceder de forma discreta prórrogas para el pago de tributos que no podrán exceder del plazo de un año cuando a su juicio se hagan las causas que impiden el cumplimiento normal de la obligación. Artículo 18 de la compensación. Cuando los sujetos pasivos de la obligación tributaria son deudores recíprocos uno del otro, podrá operarse de ellos una compensación parcial o total que extinga ambas deudas hasta el límite de la menor. Del artículo 19, la Administración Tributaria, de oficio o a petición de aparte, podrá compensar total o parcialmente la deuda tributaria del sujeto pasivo, con el crédito que éste tenga contra el sujeto pasivo por concepto de cualquier atributo, intereses y sanciones pagados indebidamente o en exceso. Artículo 20 de la confusión. La obligación tributaria se destruye o se extingue por confusión cuando el sujeto activo de la obligación, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos del tributo, quedase colocado en la situación del deudor, produciéndose iguales efectos que el pago. El artículo 21 nos dice de la prescripción. Prescriben a los 3 años las acciones del fisco para exigir las declaraciones juradas, impugnadas las efectuadas, requerir el pago de impuestos y practicar la estimación de oficio, las acciones por violación a este código o las leyes tributarias y las acciones contra el fisco y en repetición del impuesto. Artículo 22. Cómputo del plazo. El cómputo del plazo se contará a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido en esta ley para el pago de la obligación tributaria. El artículo 23, interrupción, nos dice que el término de prescripción, algunos de los casos en que se interrumpirá son por la notificación de la determinación de la obligación tributaria efectuado por el sujeto pasivo, realizada esta por la administración, por el reconocimiento implícito de la obligación hecho por el sujeto pasivo, sea en declaración tributaria, solicitud o en cualquier otra forma. Artículo 4. Suspensión. El curso de la prescripción se suspende en los siguientes casos: por la interposición de un recurso, sea este en sede administrativa, jurisdiccional o en cualquier caso hasta que la resolución o la sentencia tenga la autoridad de la irrevocablemente juzgada. Artículo 25. Invocación. La prescripción deberá ser alegada por quien la invoca, ya sea ante la administración tributaria o ante los órganos jurisdiccionales. Muchas gracias. Estuvo con ustedes Francesca Pérez.
hablándoles sobre el Código Tributario, ley número 1192.